Bueno, ya entonces di inicio a la grabación de esta sesión. El día de hoy, entonces, nosotros lo que vamos a realizar, yo les quiero entonces recordar un poco sobre la estructura didáctica y metodológica que utiliza Cloud Labs. Y después de esto, entonces, vamos a hacer unas prácticas relacionadas con el área de tecnología e ingeniería. Entonces, vamos a hacer una práctica de sistemas combinacionales. Aquí, entonces, vamos a utilizar compuertas lógicas. Vamos también a hacer una práctica de control de nivel y también vamos a hacer entonces una práctica relacionada con autómatas programables. En este momento entonces les voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, aquí entonces ya les empecé a compartir mi pantalla. Quiero aclararles que todos ustedes, profesores, van a tener acceso a los recursos de Cloud Labs por medio de la plataforma LMS que tienen en Uniminuto. Entonces, ustedes desde allí van a poder acceder a todos los recursos que les ofrece Cloud Labs. Y ustedes entonces van a poder crear y modificar los cursos que ustedes ya tienen para agregar los recursos de Cloud Labs como una herramienta externa, ¿sí? Quiero entonces recordarles que nosotros sugerimos una secuencia didáctica que se basa en 4 momentos. Entonces, para la exploración de los recursos de Cloud Labs, nosotros tenemos una secuencia didáctica que se basa en la exploración. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es una exploración de las unidades de aprendizaje. También tenemos el momento de la simulación, un momento de evaluación y evidencias y un último momento que es una trazabilidad. Yo les voy a ir mencionando cada uno de estos aspectos durante el desarrollo de la primera práctica de laboratorio. Bueno, quiero entonces aclararles que de los recursos de Cloud Labs que ustedes van a tener disponibles, van a tener 2 tipos de aplicaciones. El primer tipo de aplicación que ustedes van a tener disponible son las unidades de aprendizaje. Y el segundo tipo de aplicación que ustedes van a tener disponibles son las simulaciones. En las unidades de aprendizaje ustedes van a encontrar toda la parte teórica y conceptual. Y en las simulaciones ustedes van a poder realizar todo lo que son las prácticas. Entonces allí nosotros vamos a tener esa relación entre la teoría y la práctica. Aquí entonces les muestro un ejemplo de cómo se verían los recursos desde la plataforma LMS de Cloud Labs. Quiero entonces recordarles que ustedes van a acceder a estos recursos por medio de la plataforma LMS propia de Uniminuto. Aquí entonces yo, por ejemplo, voy a ingresar al área de electrónica. Ustedes entonces en esta parte de electrónica van a tener disponible unas simulaciones relacionadas con compuertas lógicas y sistemas combinacionales. En total van a tener 5 prácticas de laboratorio. Esta sería la forma en que ustedes lo podrían ver en el LMS propio que ustedes tienen. El día de hoy, entonces, vamos a realizar la práctica de laboratorio de sistema combinacional para cerraduras electrónicas de casilleros. Voy a dar clic sobre este enlace que me aparece acá y automáticamente en una nueva pestaña de mi navegador se va a abrir el simulador, ¿sí? En este momento, pues también voy a abrir una práctica más, que es la de simulador de sistemas combinacionales práctica libre, y también les voy entonces a comentar qué es una práctica libre. Bueno, los simuladores normalmente se demoran entre 1 o 2 minutos cargando, o sea, 2 minutos como máximo. Aprovecho entonces para contarles que los equipos donde se estén trabajando las simulaciones deben de tener 64 bits y mínimo 4 gigas de memoria RAM.
Digamos que son como una de las características más importantes para que las simulaciones carguen rápido y corran sin problema. Una recomendación que yo también les hago es que utilicen un navegador diferente a Chrome. Yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando Chrome, pero si normalmente Chrome es un navegador muy pesado y consume mucha memoria RAM. Entonces siempre aconsejamos, si tienen algún inconveniente cargando las simulaciones, que utilicen un navegador diferente como Mozilla, Edge o entre otros. Bueno, aquí entonces voy a dar clic en ingresar. Y resulta que Cloud Lab siempre maneja una metodología de aprendizaje basada en retos y solución de problemas. Aquí los estudiantes siempre van a tener un problema contextualizado en su vida, por ejemplo, laboral o profesional. El día de hoy, entonces, la situación que nosotros tenemos nos dice lo siguiente. Usted es el dueño de una empresa de mobiliario y hay un cliente potencial que necesita 250 casilleros. Este cliente dice que le adjudicará el contrato si la empresa le ofrece los casilleros con cerradura electrónica para cada uno. Usted, para ganar el contrato, decide crear un casillero prototipo con una cerradura electrónica compuesta por un circuito combinacional. Este abrirá el casillero con una llave digital de 8 bits, la cual entrega un valor numérico al circuito de la cerradura. Y solo mediante este valor se producirá la apertura correspondiente para hacer pruebas. Deberá diseñar el circuito que accionará la apertura de la cerradura cuando se le inserte la llave con el número 119. De esta manera podrá presentarle el casillero prototipo al cliente para convencerlo. Entonces, acá el reto o el problema que tiene que resolver el estudiante es lograr hacer ese sistema combinacional para lograr hacer que se abra una cerradura de unos casilleros. Aquí entonces ya nos están especificando el número del casillero, ¿cierto? Con el cual se va a abrir, que es 119. Este valor es aleatorio, o sea que aquí los estudiantes van a tener números diferentes, ¿sí? Entonces siempre en las simulaciones va a haber un grado de aleatoriedad. En este caso, pues viene dado por este número. Bueno, vamos entonces a iniciar con el desarrollo de esta práctica. Aquí de pronto nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser el estudiante para resolver esta práctica? ¿Sí? Entonces resulta que es allí donde nosotros tenemos las unidades de aprendizaje. Entonces, toda simulación viene acompañada de una unidad de aprendizaje. En este caso, la unidad de aprendizaje relacionada se llama álgebra de Boole y sistemas combinacionales. Aquí entonces encontramos unos objetivos, un contenido y una metodología. Las unidades de aprendizaje siempre van a estar organizadas por actividades. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos simplificando expresiones booleanas y la actividad de aprendizaje número 2 se llama diseño y simplificación de circuitos lógicos. De acuerdo a la simulación que nosotros tenemos en este momento que resolver, yo voy a ingresar a la actividad de aprendizaje número 2. En esta actividad de aprendizaje número 2, vamos a tener una bienvenida. En la parte izquierda tenemos dos escenas. En estas dos escenas se desarrolla una conversación entre el profesor y el estudiante. Y en esta conversación, entonces, el profesor le va a proponer una situación o un reto adicional al estudiante. Aquí entonces lo podemos observar. En la segunda escena, nosotros encontramos la culminación de esta conversación. Y también vamos a encontrar una guía de aprendizaje, la cual ustedes pueden descargar de este hipervínculo que aparece acá. Entonces aquí dice actividad número 2. Yo voy a dar clic allí
Y aquí entonces nosotros vamos a tener un documento en PDF con la actividad que le estaba planteando el profesor en la conversación al estudiante. En este documento PDF nosotros vamos a poder observar los objetivos de la actividad, los materiales, la actividad a desarrollar. Entonces aquí tenemos la misma actividad que le estaba planteando el profesor al estudiante en la conversación. Tenemos unas preguntas orientadoras, las posibilidades, el desarrollo, una evaluación y unas evidencias de aprendizaje. Si ustedes deciden entonces utilizar esta guía de aprendizaje, de sus estudiantes ustedes van a poder obtener un informe que contenga todo el desarrollo de esta actividad. Bueno, en este punto, entonces yo tengo dos cosas por resolver. Tenemos que resolver la simulación y también tenemos que resolver la guía de aprendizaje. Para resolverlas, entonces vamos a empezar a utilizar el momento de la exploración. Entonces aquí lo que vamos a hacer es explorar esta unidad de aprendizaje. Vamos entonces a empezar a avanzar con los botones de navegación que aparecen en la parte inferior derecha. Aquí entonces tenemos una introducción y nos hablan del término suma, ¿sí? Y también entonces nos van a hablar del término producto. Si nosotros continuamos avanzando, vamos a empezar a profundizar en los conceptos. Aquí entonces, por ejemplo, nos dicen qué es una suma de productos y qué es el producto de sumas. Adicional, en las unidades de aprendizaje, en la parte izquierda, ustedes encuentran un botón con un menú desplegable. En ese menú desplegable, ustedes van a poder encontrar las actividades. Aquí entonces vamos a poder observar todo el listado de temáticas que se trabajan. Entonces aquí, por ejemplo, nos explican cómo llegar a una expresión booleana a partir de una tabla de verdad. Tenemos ejemplos. Acá entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de min términos y max términos. Nos dicen que es un circuito lógico. Y de esta manera nosotros vamos a encontrar toda esta información. Aquí entonces finalmente tengo un ejemplo de un circuito lógico y una tabla de verdad. Listo. Y en este punto, entonces ya estoy terminando toda la parte de exploración. Aquí entonces encontramos un ejercicio de aprendizaje. En este ejercicio de aprendizaje entonces tenemos que relacionar cada una de estas expresiones con lo que nos dice acá. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una suma de productos. Acá tenemos un producto de sumas. Bueno, aquí entonces los estudiantes pueden dar clic en verificar y mirar si sus respuestas fueron correctas o no. También pueden ver cuáles eran las respuestas correctas y de esta manera ellos van a poder realizar un control de lectura de toda la exploración que acaban de hacer en la unidad de aprendizaje. Aquí entonces también el objetivo es afianzar todos esos conocimientos que ellos adquirieron. Finalmente, entonces encontramos un cierre de la actividad. En este punto, nosotros ya tenemos los conocimientos necesarios para poder resolver la guía de aprendizaje, que era la que estaba en la conversación, entonces ya podemos resolver esa guía de aprendizaje. Y adicional, entonces ya también vamos a poder resolver la simulación. Entonces, en este punto yo me voy a dirigir a la simulación y voy a dar inicio con el momento de simulación. Bueno, aquí entonces quiero recordarles el problema que el estudiante debe de resolver. Recordemos que el objetivo es realizar una cerradura electrónica usando compuertas lógicas.
y esa cerradura electrónica se tiene que abrir con el número 119. Recordemos entonces que este número va a ser aleatorio, entonces los estudiantes siempre van a tener un número para abrir la cerradura diferente. Y si tienen un número diferente, pues el circuito lógico también va a ser diferente. Bueno, voy entonces a cerrar la situación que nosotros tenemos aquí y vamos a hacer una identificación de todos los elementos que tenemos. Entonces acá tenemos diferentes compuertas, tenemos una AND, acá tenemos entonces una OR, una NOT, y aquí entonces tenemos unas compuertas ya especiales. Listo. Adicional en esta simulación, entonces nosotros tenemos una punta lógica que podemos utilizar para verificar el circuito, tenemos una fuente de voltaje y aquí tenemos un tablero de conexiones. Este tablero de conexiones entonces tiene varias entradas. Acá tenemos todas las entradas. Y estas entradas entonces tienen interruptores que nos van a permitir entonces poner un 1 o un 0. Bueno. Y en la parte entonces derecha de nuestra pantalla nosotros podemos ver unos pilotos luminosos que nos van a ayudar a indicar si la salida se encuentra en alto o en bajo. Bueno. Vamos entonces a iniciar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hallar el circuito lógico a partir del número que a nosotros nos acabaron de dar. Entonces tenemos que traducir ese valor decimal a un número binario. Y para eso, pues lo que uno hace es hacer una división. Bueno, aquí entonces estoy mirando que, bueno, César Arturo no está escuchando, pero acá los compañeros entonces ya le dieron unas indicaciones. Muchas gracias. Bueno. Voy entonces a continuar. Les estaba comentando entonces que para poder empezar a desarrollar el circuito, lo primero que tenemos que hacer es convertir el número decimal que nos estaban dando en un número binario. Y para eso entonces lo que nosotros vamos a hacer son divisiones sucesivas de los coeficientes divididos entre 2. Y luego de esto, pues uno lo que hace es invertir los residuos para poder generar la cifra binaria. Aquí entonces yo voy a utilizar este ejemplo que tengo. Recordemos que los valores siempre van a ser aleatorios. Aquí, por ejemplo, me dio 119. Entonces voy a empezar a hacer las sumas sucesivas. En este caso, vamos a dividir 119 entre 2. Eso me daría un valor de 59. Entonces aquí tengo 59 por 2 me da 118 para llegar a 119, entonces me falta 1. De esta manera, los estudiantes van a poder generar ese número binario. Aquí entonces voy a continuar con las sumas sucesivas. Aquí, por ejemplo, tendría 29. Tengo que 29 por 2 me da 58. Para llegar a 59 me falta 1. Bueno. Acá entonces tendríamos 28 dividido 2, perdón, sí, en este caso nos daría 14. 14 por 2 nos da 28, para llegar a 29 nos falta 1. Ahora entonces tenemos 14 dividido entre 2, acá nos da entonces 7. 7 por 2, 14. Acá entonces el residuo es 0. Acá entonces vamos a continuar dividiendo, en este caso sería 3 por 2 me da 6, para llegar a 7 me falta 1. Acá entonces tenemos 2, en este caso tendría 1. 1 por 2 me da 2, para llegar a 3 entonces me hace falta 1. Y ahora entonces vamos a dividir 1 entre 2, en este caso sería 0. 0 por 2 me da 0, para llegar a 1 me falta 1.
Y en este punto, entonces, nosotros hemos generado el número binario, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo un número de 1, 1, 1, acá tengo 3 unos, 0, 1, 1, 1. Otra forma que nosotros podríamos utilizar para hacer este cálculo es utilizar entonces una calculadora que nos haga el paso de manera automática. Obviamente la idea es que los estudiantes lo hagan de manera manual para que ellos puedan entender cómo es el procedimiento de convertir un número decimal a un número binario. Bueno, en este caso entonces la llave que yo voy a utilizar acá tiene un número de, acá tenemos 7 cifras, ¿cierto? Yo entonces voy a tomar apunte de este número que nos acabo de dar en el cuaderno de notas. Entonces en las simulaciones ustedes siempre van a tener un cuaderno de notas donde van a poder tomar apuntes. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a poner que la llave tiene el valor de 11011. Listo. Bueno. En esta simulación, la nomenclatura de cada una de las entradas va a estar dada pues por letras. Aquí entonces nosotros tenemos A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces yo voy a regresar acá al cuaderno de notas y voy a escribir entonces esta expresión. Aquí yo tengo A, ¿cierto? Está en 1, B, C, D debe de ser entonces un valor negado. En esta simulación, para nosotros poner un valor negado, vamos a utilizar una virgulilla. Entonces acá tengo D. Y tengo entonces también a veces D, E, F y G. Bueno. Observemos entonces que acá nosotros tenemos entonces 8 entradas y debemos de tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí la cifra de mayor peso, entonces va a ser la primera que nosotros encontramos. Entonces, la expresión debe de usar 8 términos. Acá tenemos A, B, C, D, E, B, F, G, o sea que apenas estamos utilizando 7. Eso quiere decir que el primer término debería de ser 0 para poder utilizar las 8 entradas que va a tener el casillero o los 8 bits. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos 8 bits. Entonces, originalmente nosotros aquí entonces tendríamos A negado. Acá entonces D sin negar, E sería el que queda negado, F, G, H. Listo. Aquí entonces ya tengo la representación de los 8 bits. Bueno. En mi caso, entonces yo acabo de definir la expresión canónica para el valor binario. Teniendo en cuenta pues de que nosotros tenemos 8 bits. Y solamente debemos de llegar a un único valor a la salida. Entonces, de acuerdo a esto, yo lo que voy a hacer es utilizar una suma de productos, ¿sí? Lo que voy a hacer es utilizar una suma de productos para determinar entonces cómo va a ser esa representación de la entrada. Bueno, aquí entonces voy a empezar a hacer la conexión de las compuertas lógicas. En este caso, como voy a utilizar una suma de productos, yo voy a utilizar la compuerta AND. Entonces acá voy a seleccionar la AND y voy a empezar a multiplicar todas estas entradas hasta obtener entonces la salida. Bueno, aquí entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar la compuerta lógica, damos clic sobre ella y la arrastramos hasta el tablero.
De esa forma nosotros vamos a poder hacer, digamos, las conexiones. Para conectar las entradas, lo que hacemos es dar clic sobre la compuerta lógica y aquí nosotros tenemos una ventana que nos muestra la conexión de la compuerta. Acá entonces nos dice que la entrada a la compuerta A no se encuentra conectada. En este caso, pues yo lo voy a conectar a la primera entrada que tenemos, que es A. Aquí entonces B lo voy a conectar también a B. Y la salida todavía no la voy a conectar. Aquí entonces voy a dar clic en seleccionar. Y entonces aquí nosotros podemos observar cómo se van haciendo las conexiones. En la compuerta número 2, voy entonces a multiplicar C y D, pero recordemos que A tiene que estar negado, entonces por ejemplo aquí me faltó poner una compuerta lógica más, entonces voy a proceder a desconectarla, listo, y voy a poner una compuerta NOT para negar A. Entonces acá la entrada va a ser A, voy a dar clic en seleccionar. La otra entrada que nosotros tenemos que negar es la E. Entonces acá tenemos A, B, C, D, E. Entonces esta también la debo de negar. Aquí entonces lo voy a conectar a E. Listo. Voy a dar clic en seleccionar y ahora entonces voy a continuar haciendo todo lo que son las multiplicaciones. En este caso, la entrada número A de esta compuerta AND va a estar conectada a la salida de la compuerta lógica número 3. Entonces nosotros aquí vamos a encontrar 3Y, que hace referencia a la salida. Acá entonces visualmente podemos confirmar de que se hizo esa conexión. Quiero aprovechar para contarles que en la parte izquierda de nuestras pantallas nosotros encontramos un botón de información. En ese botón de información los estudiantes pueden volver a leer la situación y también encuentran una pestaña con un procedimiento. En este procedimiento nos indican cómo es el ensamble y la verificación del circuito. Entonces ellos aquí van a encontrar el paso a paso que tienen que realizar para poder resolver la situación. También entonces tenemos una pestaña con algunos conceptos. Aquí en conceptos nosotros vamos a encontrar las tablas de verdad. Entonces tenemos la tabla de verdad de una compuerta AND, de la OR, también entonces tenemos de la NOT, de la NAND, de la NOR, XOR y XNOR, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar toda esta información si la necesitamos. Bueno, voy entonces a continuar realizando las conexiones. Aquí en la compuerta número 2, pues yo voy a multiplicar AC por D. Listo. Ahora entonces voy a utilizar otra compuerta lógica. Aquí en esta compuerta lógica lo que voy a hacer es multiplicar 4, la salida de la compuerta lógica número 4, entonces voy a dar clic sobre esta compuerta. Acá voy a seleccionar la salida de la compuerta 4 y lo voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar entonces con la entrada F. Listo. Voy a dar clic en seleccionar. Ahora entonces voy a continuar con las dos últimas entradas que tenemos. En este caso son las entradas F, G y H. Entonces voy a poner una sexta compuerta. Aquí entonces voy a seleccionar las entradas G y H. Y
Y acá entonces también tengo H. Listo. Bueno, aquí entonces voy a continuar haciendo las multiplicaciones. Aquí entonces voy a multiplicar las salidas de la compuerta 1 con la compuerta 2. Observemos entonces que cuando nosotros damos clic sobre este botón, pues nos aparece una lista desplegable donde nosotros vamos a poder seleccionar las entradas o los puntos donde queremos hacer las conexiones. Listo. Ahora entonces tengo que multiplicar, en este caso serían las salidas de la compuerta 5 por la compuerta 6. Aquí entonces voy a tomar una compuerta más y voy a buscar entonces la salida de la compuerta 5 y la salida de la compuerta 6. Voy a dar clic en seleccionar y en este punto ya solamente me hace falta utilizar una compuerta más. Bueno, en esta última compuerta entonces yo voy a estar multiplicando la salida de la compuerta 7 por la salida de la compuerta número 8. Listo, perfecto. Finalmente, entonces nosotros podemos conectar esta salida de la compuerta con alguno de los pilotos luminosos que nosotros tenemos aquí. Podríamos conectarlo a cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a conectar a la salida 1, por ejemplo. Voy a dar clic en seleccionar y aquí nosotros podemos observar cómo se hace la respectiva conexión. Bueno. En este punto yo ya realicé mi circuito. Ahora, ¿qué nos falta realizar? Comprobar si está funcionando de manera correcta. Entonces, para hacer esta comprobación, yo lo que voy a hacer es ingresar el número de la clave. Recordemos que en binario era 1, 1, 1. Acá tenemos 0. Bueno, aquí entonces lo voy a recordar bien desde el cuaderno de notas. Recordemos que es 0, 3 unos, 0 y 3 unos. Entonces acá tengo 0, 3, 1, 0 y 3 unos más. Bueno, aquí entonces, por ejemplo, podemos observar que el piloto luminoso no se encendió, o sea que posiblemente tengo algún error en mi circuito. Los estudiantes pueden dar clic en este botón que dice comprobar. Aquí entonces me dice felicitaciones, el circuito realizado corresponde con lo solicitado. Ah, bueno, aquí me hace falta algo muy importante y es que yo no he encendido la fuente de voltaje. Entonces observemos, en las simulaciones siempre se tienen en cuenta esos detalles. Entonces, si el estudiante no enciende la fuente de voltaje, pues el piloto luminoso no le va a encender. Entonces aquí voy a encender la fuente de voltaje. Ella automáticamente va a estar configurada en 5 volts. Aquí entonces observemos que cuando yo ingresé la clave, entonces se encendió el piloto. En caso dado de que los estudiantes tengan alguna compuerta mala o tengan algo mal y den clic en el botón de comprobar, el simulador les va a hacer una retroalimentación y les va a indicar entonces que el circuito está malo. Aquí entonces, ¿qué más pueden hacer los estudiantes? Los estudiantes podrían construir una tabla de verdad de la expresión booleana que nosotros hallamos y podrían empezar a comprobar todas las posibles combinaciones. Entonces, por ejemplo, si yo cambio alguna de estas entradas a 0, entonces observemos que el piloto luminoso se apagó. Entonces, la idea sería que comprobar, digamos, todas las posibles combinaciones para asegurarnos entonces que el circuito esté funcionando de una manera correcta. Bueno, aquí entonces nuevamente voy a dar clic en el botón de comprobar. La simulación me dice felicitaciones, el circuito realizado corresponde con lo solicitado en la situación. En las simulaciones siempre vamos a tener que realizar un registro de datos.
Ese registro de datos hace parte pues, del momento de la evaluación que nosotros sugerimos y tenemos. Entonces, en la parte izquierda, nosotros vamos a encontrar un espacio para ingresar la ecuación booleana de salida. Entonces, en este caso, esa ecuación booleana tendría la siguiente expresión, que es la misma que escribí en el cuaderno de notas. Aquí, entonces, recordemos que yo utilicé una suma de productos, entonces voy a tener más que todo productos. Acá, entonces, tengo anegado es importante, entonces, siempre que uno de los términos sea negado, vamos a utilizar el signo de virgulilla y aquí nosotros vamos a ir multiplicando. Entonces yo tengo A negado por B, por C, por D, E está negado. Aquí me faltó escribir el signo de multiplicación. Por F, por G y por H. De esta forma, entonces, yo obtengo la ecuación booleana y hago el registro de datos. Aquí, entonces, voy a dar clic en el botón de verificar. Si la expresión booleana es correcta, entonces la simulación me dice felicitaciones, los datos ingresados son correctos. ¿Qué pasa si un estudiante se equivoca? Que es algo muy normal que suceda durante un proceso de aprendizaje. Si un estudiante se equivoca, por ejemplo, yo aquí voy a escribir otra letra a propósito y doy clic en el botón de verificar, pues la simulación me hace una retroalimentación, me dice entonces que los datos registrados no son correctos y que revise el desarrollo de la práctica. Aquí entonces la simulación le indica al estudiante en dónde cometió el error y de esta manera los estudiantes lo van a poder corregir. Los estudiantes van a tener dos opciones. Primera opción, ellos se pueden devolver, revisar sus cálculos y corregir el dato que les esté dando mal. Y la segunda opción que ellos tienen es enviar un dato erróneo, ¿sí? Ellos de igual manera pueden hacerlo, pueden enviar el reporte de laboratorio con un dato malo. Bueno, el hecho entonces de nosotros habernos equivocado, pues va a tener una consecuencia. Aquí nosotros podemos observar que en la parte superior derecha de la pantalla aparece una barra de usuario, aparece entonces el nombre del estudiante, el tiempo que lleva realizando la práctica de laboratorio y el número de intentos. Y observemos entonces que el número de intentos aumentó a 2. En la parte izquierda, nosotros también entonces tenemos disponible un cuaderno de notas. Yo ahora lo lo utilicé para tomar apuntes, pero ustedes aquí normalmente lo que van a encontrar son unas preguntas abiertas, ¿sí? Por ejemplo, esta primera pregunta abierta nos dice, ¿por qué una punta lógica ofrece 3 tipos de respuesta al medir si los valores lógicos solo son 2, 1 y 0? Entonces, los estudiantes aquí tienen que redactar su respuesta. Entonces, por ejemplo, decir que un 1 lógico cuando se alcanza la tensión máxima, un 0 lógico cuando se llega a la tensión mínima y un tercer valor que es indeterminado. Entonces, ellos pueden escribir esas respuestas en este cuaderno de notas. Algo importante es que todo lo que ellos escriban acá va a aparecer en el reporte de laboratorio. Como estas preguntas son abiertas, son preguntas abiertas, por su naturaleza la simulación no los va a calificar, ¿sí? Pero ustedes pueden tomar la decisión de darle algún uso. Aquí entonces voy a cerrar el cuaderno de notas y ahora vamos a generar la evidencia de aprendizaje. Aquí rápidamente quiero mencionarles que ustedes tienen este último botón que es particular en las simulaciones de compuertas lógicas.
donde les va a permitir eliminar alguna compuerta que quieran quitar, ¿sí? Adicional, también entonces tenemos una calculadora científica. Esa calculadora científica en las simulaciones en general les va a permitir hacer cálculos y también tenemos un botón de ayuda. En este botón de ayuda entonces nos especifican que es un tablero de ensamble, qué son los módulos de entrada, qué son los módulos de compuertas lógicas, módulos de salida, interfaz de conexiones, entre otros. Entonces aquí los estudiantes van a encontrar toda esa información. Bueno, en este punto entonces voy a generar el reporte de laboratorio. Aquí me voy a dirigir al registro de datos. Voy a dar clic nuevamente en verificar. La simulación entonces me dice felicitaciones y me pregunta si deseo continuar con la generación del reporte de laboratorio. Yo le voy a decir que sí, voy a dar clic en aceptar. Y acá siempre para finalizar una simulación vamos a encontrar unas preguntas conceptuales. Aquí entonces vemos una imagen y un enunciado. El enunciado del día de hoy nos dice lo siguiente. La imagen muestra un diagrama de circuito lógico combinacional de 4 bits. Las entradas son A, B, C y D. De acuerdo al diseño presentado, responda pues estas preguntas. Entonces la primera pregunta nos dice, la compuerta 6 puede representar en términos lógico-aritméticos. Entonces vamos a mirar cuál es la compuerta 6. En este caso representa una suma. Observemos entonces que es una compuerta OR, entonces es una suma. La siguiente pregunta nos dice, en el circuito se podría reemplazar la compuerta 2 y 5 por una sola compuerta. La compuerta de reemplazo apropiada sería, entonces 2 y 5. Aquí entonces observemos la compuerta 2 y 5, lo podríamos reemplazar por una sola compuerta, en este caso sería por una NOR. Aquí entonces tenemos la opción de respuesta. Y la última pregunta nos dice, la expresión booleana para la compuerta número 3 respecto al circuito es. Aquí entonces tenemos la compuerta número 3, observemos que es una de las compuertas especiales. Y en este caso tendríamos C negado por D más C por D negado. Entonces C negado, D, listo. Sería entonces la última opción de respuesta que tenemos aquí. El orden de estas respuestas que aparecen acá también es aleatorio. O sea, las preguntas siempre van a ser las mismas, pero el orden de respuesta va a ser aleatorio. Entonces aquí ustedes podrían encontrar que la respuesta correcta se encuentre en el primer lugar. Voy entonces a dar clic en el botón de terminar y aquí nosotros vamos a obtener una calificación. En este caso obtuvimos una calificación de 5 puntos de 5 y estamos generando un reporte de laboratorio. Ese reporte de laboratorio va a ser un documento en PDF que ustedes van a tener como evidencia de aprendizaje de sus estudiantes. Bueno, en este momento, entonces, quiero contarles que la calificación se basa en 4 aspectos. El primer aspecto es lograr resolver la situación. Aquí entonces nosotros logramos generar o realizar el circuito combinacional para la cerradura electrónica del casillero. El segundo aspecto que se tiene en cuenta es el registro de datos. El tercer aspecto es el número de intentos. Y el cuarto aspecto son las respuestas a las preguntas conceptuales, que fueron las últimas que respondimos de selección múltiple. Bueno, aquí entonces lo que les voy a compartir, profesores, es la asistencia para que por favor todos la diligencien. Es muy importante que nosotros diligenciemos esta asistencia.
para nosotros tener evidencia de que ustedes estuvieron el día de hoy acá con nosotros. Acá entonces en el chat les voy a poner la asistencia. Listo. En el chat entonces en este momento les acabo de dejar la asistencia. Es muy importante que todos puedan firmar esta asistencia. Es un formulario en Google. Con esta evidencia, entonces, con esta asistencia, nosotros vamos a tomar sus correos electrónicos y vamos entonces a enviarles la grabación de la sesión que nosotros estamos teniendo en este momento. Aquí entonces ya terminé de generar el reporte de laboratorio. Ese reporte de laboratorio es un documento en PDF, es el que les estoy mostrando en pantalla. Ese documento en PDF se descarga de manera automática en el equipo de la persona que haya estado haciendo la práctica de laboratorio. Aquí encontramos el nombre del estudiante, la fecha en la que el estudiante hizo la práctica de laboratorio, el tiempo que se demoró haciendo la práctica, en este caso nos demoramos 30 minutos, el número de intentos, en este caso fueron 2, y la calificación que fue 5 de 5. Yo ahora les comenté que el número de intentos afectan la calificación, pero quiero aclarar que la afectan en una medida muy mínima. Observemos que yo aquí tuve 2 intentos y aún así obtuve el 5. Esto es porque pues sabemos que los estudiantes durante su proceso de aprendizaje se pueden equivocar, ¿sí? Lo importante es que a pesar de que ellos se equivoquen, logren resolver la situación. Entonces, por esa razón, el número de intentos tiene un porcentaje de calificación muy mínimo. Aquí tenemos entonces también un pantallazo del registro de datos. Entonces, ustedes como profesores van a poder observar en dónde sus estudiantes se equivocaron. También tenemos un pantallazo del circuito. Entonces, ustedes van a poder verificar el circuito que sus estudiantes realizaron. También entonces tenemos las preguntas conceptuales, que fueron las que respondimos de selección múltiple al finalizar. Aquí entonces podemos observar las respuestas y también podemos observar las respuestas esperadas por la simulación. Finalmente tenemos las preguntas complementarias. Observemos que todo lo que yo escribí en el cuaderno de notas aparece acá. Con esto finalizo la primera práctica de laboratorio que teníamos para el día de hoy. Me gustaría conocer si de pronto tenemos dudas o inquietudes hasta este momento. Si de pronto quieren hacer una pregunta o tienen alguna duda, nos pueden escribir al chat, también pueden levantar la mano. Quiero, por acá Daniel me dice... Bueno, claro que sí, Daniel. Nosotros vamos a estar compartiendo las memorias de las sesiones que hemos tenido este año por medio de correo electrónico. Entonces, por esta razón es muy importante que diligencien la asistencia, porque de allí es de donde nosotros vamos a tomar su correo electrónico, ¿sí? Y nosotros entonces les vamos a compartir todas las grabaciones. Bueno. Alexandra entonces nos dice que sería bueno ver cómo se accede al app desde el LMS. Yo en estos momentos pues no tengo acceso al LMS propio de ustedes, ¿sí? No tengo acceso a él, pero sí tengo acceso a unos laboratorios que nosotros tenemos a la plataforma LMS que utiliza Cloud Labs. Entonces, para Alexandra, quiero contarte que la forma en que ustedes van a acceder es similar a la que les estoy mostrando acá, ¿sí? Ustedes entonces pueden tener el curso en LMS en el que ustedes tengan y ustedes aquí van a poder
adicionar las prácticas de laboratorio y recursos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo biología, tengo una temática que se llama ecosistemas y aquí tengo las simulaciones, ¿sí? Entonces, desde un LMS, nosotros vamos a encontrar este enlace y cuando yo doy clic en ese enlace, automáticamente en una nueva pestaña del navegador se va a abrir el simulador. Entonces, él aquí va a empezar a cargar. De esa forma es que ustedes van a acceder desde el LMS que tienen. Como ustedes son profesores, tengo entendido que ustedes van a poder administrar sus propios cursos, entonces si quieren poner algún recurso, ustedes lo que hacen es adicionarlo como una herramienta externa. Entonces lo adicionan como una herramienta externa. Allí ustedes van a encontrar un listado de todas las prácticas de laboratorio y unidades de aprendizaje que tienen disponibles. Entonces ustedes van a poder escoger la que necesiten y lo van a poder subir entonces a la plataforma LMS. Una de las grandes ventajas que ustedes tienen con tener la integración en la plataforma es que aquí los estudiantes no necesitan un login adicional. O sea, con el mismo login que utilizan para entrar al LMS de Uniminuto, con ese mismo y de manera automática se ingresan a las simulaciones. Espero entonces haber dado solución a la duda de la profesora. Listo. Bueno. Aquí entonces Freddy me está pidiendo entonces un minuto. Freddy, en este momento puedes activar tu micrófono. Buenas tardes, digo buenos días, perdóname. Eh, Buenos días, Mucho Freddy, ¿cómo gusto pues estás? a ti, muy bien, muchas gracias. Gracias por, pues como tal, por la capacitación. Te comento, yo hago parte del campus virtual de Uniminuto, en el cual pues de pronto la información que acabaste de brindar es un poco errada frente a la solicitud de estos simuladores. Se les recuerda a todos los docentes que estas solicitudes de simuladores deben hacerla ya sea a través del formulario de GLPI o a través del formulario de estudiantes, debido a que pues, los cursos son tecnología Innóvame y hay unos cursos donde los docentes no tienen derecho control total de edición. Entonces, esa parte la hacemos directamente en campus virtual para que los docentes lo tengan en cuenta y pues realicen su solicitud con anterioridad, pues verificando qué ambiente de simulador solicitan. Muchísimas gracias, Freddy, por la aclaración. De pronto me disculpo por haber dado una información errónea, espero entonces no causar confusiones. Y muchísimas gracias, Freddy. A ti muchísimas gracias pues por la información y pues por la capacitación para los docentes. Dale, perfecto. Freddy, por aquí en el chat nos están preguntando, Daniel pregunta que dónde observamos todos los laboratorios disponibles antes de hacer la solicitud. Y frente a esto sí deberían consultar directamente pues con las coordinaciones. Yo de igual manera, como tal campus virtual va a realizar un comunicado pues para exponerles qué ambientes están disponibles. Porque como te comento, los cursos Innóvame no tienen los docentes derecho de edición. Entonces, en ese sentido, sí nos encargamos nosotros directamente campus virtual, independientemente si son DVD o no son DVD. Ok, muchas gracias, Freddy. ¿Verdad? Bueno. mm, Aquí entonces, si les parece bien, podemos continuar con el desarrollo de una segunda práctica de laboratorio. César me preguntó que si nosotros tenemos simulaciones con enfoque civil. En este momento, sí, nosotros tenemos unas simulaciones relacionadas con fluidos. Digamos que es como lo más cercano que tenemos en este momento.
Bueno, aquí entonces, si a todos les parece bien, me gustaría entonces mostrarles una segunda práctica de laboratorio. En este caso, pues la práctica de laboratorio que les voy a mostrar está enfocada entonces en la parte de ingeniería. Listo. Antes de mostrarles esta simulación que les comentaba de ingeniería, quiero contarles que ustedes también tienen disponible unas simulaciones que se llaman prácticas libres, ¿sí? Las prácticas libres les van a permitir a ustedes manipular alguno de los valores que se tienen en estas prácticas, ¿sí? Y de igual manera, los estudiantes van a poderlas modificar. En este caso, les estoy mostrando la práctica libre de sistemas combinacionales. Ustedes en este simulador van a ser libres de realizar el circuito que deseen. Aquí entonces, por ejemplo, nos indican que en el laboratorio se encuentra un tablero de prototipos para el ensamblaje de circuitos lógicos combinacionales, teniendo disponible 8 entradas y 8 salidas digitales, 7 tipos de compuertas, 2 actuadores, una fuente de voltaje y una punta lógica. Aquí entonces ustedes van a ser libres de configurar el circuito lógico combinacional que deseen y van a poder hacer pruebas sobre él. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría conectar una compuerta lógica y multiplicar, no sé, las entradas C y D. Y aquí entonces ustedes van a poder realizar, digamos, los circuitos lógicos combinacionales que deseen. También entonces van a poder comprobar cada una de las salidas de ese circuito por medio de estos pilotos luminosos que tenemos en la parte izquierda. Pueden hacer entonces uso de la punta lógica para comprobar el estado de cada una de las salidas y entradas de las compuertas lógicas. Adicional, entonces tienen dos actuadores. Aquí vamos a tener un motor. Entonces ustedes lo pueden poner también en el circuito. Como les comentaba, en esta práctica libre, ustedes van a ser libres de configurar el circuito electrónico que deseen. Entonces quería contarles que ustedes también tienen disponibles estas prácticas, ¿sí? Y de igual manera, de estas prácticas, nosotros también podemos obtener un reporte de laboratorio. Como es una práctica libre, pues aquí no vamos a tener como tal una calificación numérica, ¿sí? Pero sí se va a generar un reporte de laboratorio con el pantallazo del circuito electrónico que los estudiantes o que ustedes realicen. Entonces quería como contarles que también tienen disponible este tipo de prácticas. Aquí entonces voy a continuar con una segunda práctica de laboratorio que se llama control on-off con histéresis. En la situación que nos presentan acá, debemos entonces de realizar un control on-off con histéresis en el horno de fundición de metales. Se debe de tener en cuenta que el metal a fundir va a requerir una temperatura ideal de fundición igual al 57% de la temperatura máxima alcanzada por el horno y que una vez alcanzada la temperatura ideal, las variaciones de esta no deberán superar los 44 grados por encima o por debajo del set point. Es necesario que usted ajuste el controlador de temperatura de la planta para cumplir con los parámetros de control exigidos a través de un control on-off con histéresis. Aquí entonces nosotros lo que tenemos que realizar es un control on-off con histéresis. Esta es una de las prácticas de pronto más sencillas que nosotros tenemos en la parte de control. Quiero contarles que también tenemos control de nivel y en estas prácticas de control de nivel ustedes van a poder aplicar hasta un control PID, ¿sí? Voy entonces a cerrar la situación y vamos a hacer un reconocimiento entonces de los elementos que tenemos en la simulación. Aquí tenemos el horno de fundición. Tenemos entonces también un termómetro análogo donde nosotros vamos a poder leer la temperatura a la cual este llega. Tenemos también un panel de control y aquí tenemos entonces diferentes tipos de termocuplas.
Esta práctica de laboratorio consiste básicamente en dos cosas. La primera es realizar una caracterización de la planta y la segunda es realizar un control sobre la planta. Vamos entonces a dar inicio con la primera, que es la caracterización de la planta. Entonces, para caracterizarla, yo voy a dar clic sobre el panel de control. Voy a dar clic nuevamente sobre él. Observemos que allí vemos esa zona activa. Entonces, eso quiere decir que debemos de dar clic allí. Y lo que vamos a hacer es encender el sistema. Y aquí nosotros vamos a seleccionar un control manual para poder hacer la caracterización. Voy entonces a encender el horno y él va a empezar a aumentar su temperatura. Aquí nosotros tenemos que esperar a que el horno llegue a su temperatura máxima. Podría alcanzar alrededor de los 1800 grados. Nosotros nos vamos a dar cuenta que se alcanzó la temperatura máxima porque este indicador se va a activar. Y adicional, en la simulación, nosotros vamos a tener un mensaje que nos va a indicar que alcanzamos la temperatura máxima. Aquí entonces lo que vamos a hacer es esperar. Una de las ventajas que ustedes tienen con los simuladores Cloud Labs es que, digamos que los tiempos de espera se van a reducir bastante. Normalmente, si nosotros estuviésemos haciendo este proceso en la vida real, podría tomar horas, ¿sí? Llevar entonces un horno de fundición de metales a su temperatura máxima podría tomarnos horas. Y pues como lo estamos haciendo desde la virtualidad, acá entonces nosotros podemos manipular esos tiempos de espera y acortarlos bastante. Aquí lo importante es que los estudiantes puedan aplicar el concepto de un control on-off con histéresis. En este punto entonces ya vamos por una temperatura de 1500 grados. Vamos entonces a esperar hasta alcanzar la temperatura máxima. Bueno, aquí entonces lo que buscamos es hallar esa temperatura máxima como parte de la caracterización de la planta. Bueno, ya voy entonces cerca de los 1700 grados. Vamos entonces a continuar esperando hasta alcanzar esa temperatura máxima. Bueno, yo creo que ya estamos próximos a alcanzarla. Observemos entonces que como ya estamos a temperaturas tan altas, acá el cambio es mucho más lento. Vamos entonces ya cerca de los 1730 grados. Bueno, vamos entonces a continuar esperando hasta alcanzar esa temperatura máxima. Vamos entonces ya en 1740 grados. Como les comenté, a pesar de que aquí tenemos que esperar un tiempo a que el horno alcance su temperatura máxima, si este proceso se replica en la vida real, pues tomaría muchísimo más tiempo. Bueno, estamos en 1745, acá acabamos de pasar a 1746. Aquí entonces vamos a continuar esperando. Como les comentaba, la simulación nos va a indicar cuándo alcanzamos esa temperatura máxima, ¿sí? La simulación nos va a mostrar un mensaje y este indicador que tenemos acá se va a activar.
Aquí entonces pues lo único que tenemos que hacer es esperar hasta alcanzar esa temperatura máxima. Bueno, ya voy entonces en 1749. Espero entonces que la temperatura máxima esté en 1750. Listo, perfecto. Ya entonces alcanzamos la temperatura máxima del horno. Aquí entonces podemos observar que la temperatura es de 1750 grados. Y tenemos entonces que el indicador del cual yo les estaba hablando ahora se activó. La temperatura máxima que nosotros vamos a tener en este horno va a ser aleatoria. Entonces, si tenemos 30 estudiantes haciendo la misma práctica de laboratorio, los 30 van a tener valores diferentes para, para el control, perdón, para la temperatura máxima que alcanza el horno. Normalmente esa temperatura varía entre los 1000 grados a los 1800. Aquí entonces el día de hoy subió casi que hasta 1800. En este punto entonces lo que voy a hacer es apagar el horno y ahora debemos de esperar a que llegue a su temperatura mínima. En este punto, como les estaba comentando, estamos realizando una caracterización de la planta. Voy entonces a dar clic por fuera de esta pantalla, nuevamente clic por fuera, y aquí quiero mostrarles que en la parte inferior derecha de la pantalla ustedes van a encontrar un panel con unos indicadores. Entonces nos indican el tipo de control que tenemos, en este caso es manual, y la temperatura. Entonces aquí la temperatura está disminuyendo. En este punto, entonces yo voy a ir realizando el registro de datos, el cual se encuentra en la parte izquierda. Aquí me piden la caracterización de la planta. Nosotros entonces ya conocemos que la temperatura máxima es de 1750. Y ahora entonces tenemos que esperar hasta alcanzar la temperatura mínima de la planta. Bueno, aquí entonces también nos piden algunos datos del control de la planta. Como ya conocemos la temperatura máxima, podemos hallar dos valores, ¿sí? El primero es el set point. Yo aquí me voy a dirigir al botón de información para volver a leer la situación. Aquí entonces me dicen que ese set point es el 57% de la temperatura máxima alcanzada. Entonces voy a utilizar la calculadora que tenemos disponible. Aquí tenemos 1750 por, acabo de olvidar el valor. Una de las grandes ventajas que también tenemos en las simulaciones es que si al estudiante se le olvida algún valor o olvida algún dato, pues ellos lo pueden volver a mirar, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Entonces aquí tengo por el 57%. Eso entonces me da un valor para la temperatura de set point de 997.5. Entonces lo voy a ingresar acá en el registro de datos, 997.5. Adicional, bueno, en este caso el set point entonces tiene que ser un valor entero. En este caso aproximaríamos a 998. Listo. También entonces nos piden el valor de la histéresis. Ese valor de la histéresis nos dice que es de 44 grados. Entonces acá voy a ingresar 44 grados. Listo. Aquí entonces debemos de continuar esperando hasta que la temperatura llegue a su valor mínimo. Quiero contarles que ustedes también pueden leer la temperatura, o sea, nosotros podemos leer la temperatura directamente en el controlador. La podemos leer en la parte inferior donde aparece el panel de indicadores y también la podemos leer en el termómetro análogo que tenemos en un costado del horno. Si yo doy clic allí, entonces me aparece una vista ampliada y nosotros vamos a poder observar ese cambio de temperatura.
Bueno, en este momento la temperatura se encuentra en 65 grados. Vamos a continuar esperando hasta que llegue a su temperatura mínima. Aquí nosotros en el botón de información, quiero recordarles que encontramos el procedimiento. En el procedimiento siempre nos van a especificar cada uno de los elementos que tenemos en el laboratorio. Y acá, por ejemplo, nos indican cómo realizar la parametrización de la planta y cómo realizar el control de la planta. También entonces tenemos una pestaña con ecuaciones. Para hacer el control automático, nosotros vamos a necesitar hallar el porcentaje de histéresis. El porcentaje de histéresis entonces nos dice que es el valor tolerable sobre el set point. O sea que aquí tendríamos 44 sobre 997.5 por el 100%. Voy entonces a realizar este cálculo. Va a ser un valor que vamos a necesitar ahora cuando hagamos el control automático. Tenemos entonces el valor tolerable, acá son 44 grados, sobre el set point, que son 997.5. Y esto lo voy a multiplicar por 100. Aquí entonces ya el horno llegó a su temperatura mínima. Voy a dar clic en aceptar. Lo voy a multiplicar por 100 para tener este valor en porcentaje. Y tenemos entonces que ese porcentaje de histéresis es de 4.4. Voy entonces a cerrar. Voy a cerrar acá la calculadora. Me voy a dirigir al panel, me voy a dirigir al registro de datos. Aquí entonces nos piden la temperatura mínima de la planta. Observemos entonces que esta temperatura es de 60 grados. La podemos leer en el indicador que tenemos en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha inferior. Aquí entonces lo ingresé. En este punto entonces nosotros acabamos de terminar la caracterización de la planta. Ahora vamos a realizar el control de la planta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a dar clic sobre el panel de control. En la parte inferior tenemos un botón de regresar. Entonces damos clic en regresar y aquí vamos a configurar el control de manera automática. Nos piden entonces unos datos. Aquí me piden el set point. El set point nos dio de 997 puntos. Este valor entonces recordemos que tiene que ser entero. Nos dio 998. El tiempo de control. Este tiempo de control lo vamos a conocer acá en el botón de información. Aquí al finalizar nos dice que el ciclo de control se debe de mantener por 100 segundos. Voy a ingresar este valor. Listo. Y ahora también me piden el porcentaje de histéresis. Yo ya había calculado este valor de porcentaje de histéresis, nos dio entonces 4.4. Listo. En este punto, entonces, nosotros ya estamos listos para iniciar el control automático. Yo aquí voy a dar clic en iniciar y podemos entonces observar una gráfica de la variable de control. Entonces, tenemos la temperatura respecto al tiempo. Aquí podemos observar una línea de color rojo que nos indica el set point. Esta sombra de color azul nos indica el porcentaje de histéresis. Aquí voy a regresar a la gráfica. Y aquí en azul nosotros tenemos entonces el valor de la temperatura. Podemos entonces observar cómo van a ser los ciclos. Aquí entonces observemos que llegó casi hasta el set point, bajó y volvió a subir. De esta forma nosotros podemos comprobar de que nuestro control fue hecho de una manera correcta. En la simulación nos van a pedir unos datos adicionales, que es el valor máximo y mínimo que está alcanzando la temperatura.
Bueno, aquí vi que llegó hasta 1040. Listo. Y su temperatura mínima, creo que leí 958. Voy a volver a confirmar. Bueno, creo que llega hasta 954 aproximadamente. Listo. Aquí entonces los estudiantes tienen que hacer una buena observación para poder determinar el valor máximo y mínimo que está alcanzando la temperatura. Este valor también lo podemos leer desde los indicadores. Ya es decisión de pronto de nosotros donde lo queramos leer. Aquí entonces voy a ingresar la temperatura máxima alcanzada, que fue de 1040. Y la temperatura mínima fue de 954. Listo. Acá los estudiantes pueden verificar si efectivamente estamos cumpliendo con ese valor de histéresis. Entonces, si tenemos 998 grados y le sumamos 44, llegamos hasta un valor de 1042. Observemos entonces que la temperatura máxima alcanzada no se está pasando de ese valor. Ahora, para la temperatura mínima, tenemos 998 menos 44. Eso me da un valor de 954. Aquí entonces estamos justo sobre el rango. Entonces, de esta manera, pues los estudiantes pueden hacer un mejor análisis de este control on-off con histéresis. Aquí entonces, si nosotros queremos volver a la gráfica, lo podemos hacer en cualquier momento. Puedo dar clic en la parte superior, en la pestaña que dice gráfica, y aquí nosotros vamos a ver el control. Este control entonces se tenía que realizar durante 100 segundos. Aquí entonces se cumplió los 100 segundos y ya entonces la temperatura está volviendo a disminuir. Bueno. En este punto, entonces, nosotros ya logramos hacer el control automático para este horno de fundición de metales. Vamos entonces a diligenciar el registro de datos. Aquí ya lo tengo completo. Podemos verificar si nuestros datos fueron correctos. Aquí me dice que los datos no son correctos. Por favor, revise sus cálculos e intente de nuevo. En este caso fue la temperatura máxima alcanzada. Lo voy a modificar, como les comentaba. Los estudiantes pueden, aquí los estudiantes pueden verificar los datos y tomar la decisión si los corrigen o no. Bueno, si nosotros tenemos algún dato erróneo y lo verificamos, aquí el número de intentos que aparece en la parte superior derecha va a empezar a aumentar. Aquí entonces ya llevo 4 intentos y eso va a afectar la calificación. En todas las simulaciones ustedes siempre van a tener el cuaderno de notas disponible, ¿sí? Siempre aquí ustedes entonces van a encontrar entre 3 o 4 preguntas que pueden responder. Recordemos entonces que todo lo que los estudiantes respondan aquí va a quedar en el reporte de laboratorio. Y también ustedes, profesores, pueden proponerle alguna pregunta a sus estudiantes para que ellos respondan en esta zona. Esto se haría de manera manual, o sea, uno le diría, bueno, quiero que respondan tal pregunta en el cuaderno de notas de la simulación, y los estudiantes entonces la escribirían acá. También entonces los estudiantes pueden tomar algunas notas. Aquí entonces voy a cerrar este cuaderno de notas. Y voy entonces a generar el reporte de laboratorio. Aquí entonces voy a regresar al registro de datos. Voy a dar clic en reporte. Aquí entonces la simulación me advierte que tengo un dato erróneo y me pregunta si deseo generar el reporte con esos datos. Yo le voy a decir que sí. Y tenemos entonces unas preguntas conceptuales. Aquí esta pregunta conceptual viene acompañada de una imagen donde podemos ver un ciclo de control. Y el enunciado nos dice, la gráfica describe un sistema de control on-off implementado en un calentador de agua. A partir de estos datos determine.
La primera pregunta dice, ¿cuál es el punto de estabilización de la temperatura garantizado por el sistema de control? Aquí entonces podemos observar que es 80 grados. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo tarda el sistema en alcanzar la temperatura de estabilización? En este caso, creo que se demora alrededor de 3 segundos, 3 minutos. Y la última pregunta nos dice, ¿cuál es la histéresis presentada por el sistema de control? Aquí entonces observemos que es de aproximadamente más o menos 10 grados. Acá entonces tenemos la opción de respuesta. Voy a dar clic en terminar. Aquí entonces obtuve mi calificación, saqué 4.6 de 5, a pesar de que tenía un dato erróneo en el registro de datos y 5 intentos. Estamos entonces generando el reporte de laboratorio. Observemos entonces que los reportes de laboratorio siempre van a tener la misma estructura. Nosotros aquí siempre vamos a poder encontrar el nombre del estudiante, el tiempo que se demoró haciendo la práctica, el número de intentos y la calificación. Adicional, vamos a tener un pantallazo del registro de datos. Entonces, ustedes como profesores van a poder identificar en qué datos se equivocó el estudiante. Tenemos también una información adicional, como lo es la gráfica de control, y también tenemos los datos que se utilizaron para realizar el control. Tenemos las preguntas conceptuales, aquí vemos la imagen, el enunciado, las 3 preguntas que nos hicieron, las respuestas que da el estudiante y las respuestas esperadas por el simulador. Finalmente tenemos las preguntas complementarias. Aquí nosotros podemos observar las respuestas o lo que los estudiantes escriban en el cuaderno de notas. Con esto finalizo esta práctica de laboratorio. Me gustaría saber si de pronto tenemos dudas o inquietudes. Si es así, entonces ustedes pueden levantar la manito o me pueden escribir en el chat. Bueno, aquí quiero recordarles respecto a la pregunta que nos hace el profesor Manuel. Nosotros contamos con unos manuales de uso y tenemos 2 tipos de manuales de uso. El primer manual de uso es un manual diseñado para ustedes como profesores, ¿sí? Está diseñado para ustedes como profesores porque ahí se tiene la respuesta y soluciona todas las prácticas. Y el segundo manual de uso que tenemos es para los estudiantes, donde se les dan las indicaciones de cómo desarrollar la práctica de laboratorio, pero sin darles las respuestas. Entonces ustedes tienen disponibles esos manuales. Bueno, aquí entonces, bueno, para los programas presenciales, entonces por acá Daniel nos hace una recomendación que es preguntar a los directores de programa para poder que ustedes puedan tener acceso a estos recursos, ¿sí? Bueno, me gustaría saber si de pronto tienen más dudas, tienen más inquietudes. Yo creo entonces que si de pronto no tenemos más dudas o inquietudes, podríamos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Quiero recordarles, por favor, diligenciar la asistencia. La voy a volver a poner. Como les comentaba, es muy importante diligenciar esta asistencia porque de allí nosotros vamos a tomar sus correos electrónicos para poderles compartir las memorias de las capacitaciones que hemos tenido este año, ¿sí? Adicional, también entonces les voy a dejar un número de contacto. Este número de contacto es de soporte técnico y pedagógico que tiene Cloud Labs. Entonces, si ustedes tienen algún inconveniente técnico
o si tienen algún inconveniente con respecto a cómo hacer una práctica, nos pueden escribir a este número, nos pueden escribir por WhatsApp. Es muy importante que ustedes nos especifiquen la institución educativa a la que pertenecen y que también nos pongan fotos o capturas de pantalla, ¿sí? Para nosotros entonces poderlos asesorar. Bueno, en este momento entonces en el chat les estoy dejando el número al cual se pueden comunicar. Y nosotros allí entonces tenemos, yo acá acabo de listo. En este momento entonces les acabo de poner el número completo en el chat. Como les acabo de comentar, ustedes allí nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar. Nosotros tenemos todo un equipo de soporte técnico y pedagógico. Entonces, cuando ustedes se encuentren con el inconveniente de, por ejemplo, ay, es que el simulador no me carga, no me abre, no me funciona, me sale de pronto algún aviso de error o algo así, ustedes nos pueden escribir por allí y nosotros vamos a estar muy pendientes para ayudarles con cualquier inconveniente que presente. También, por ejemplo, si están haciendo una práctica de laboratorio y algún valor no les da o no entienden cómo realizarla, también nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto les vamos a prestar entonces la asesoría. Bueno, entonces yo creo que esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias entonces por haber participado, por haber asistido. Espero entonces poderlos ver en una próxima ocasión. La idea es que sigamos entonces teniendo estos encuentros durante el año para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos sobre Cloud Labs. Entonces espero que tengan un bonito día y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego.